Hola, ¿qué tal? Pues esperemos que este video sea de gran utilidad. Vamos a ver cómo componer un portafolio óptimo de dos activos, marcando la frontera eficiente que nos dicta la teoría de portafolios de Markowitz. Entonces, hay temas bien importantes antes de empezar a trabajar. Primero, yo traigo una hoja de Excel precargada para no tener que hacer el video tan largo cargando la información y digamos los espacios donde vamos a trabajar. Voy a trabajar con los precios de cierre de mes de las acciones de Apple y de Amazon. Yo recomiendo utilizar cierres de mes. En primer lugar, porque quitamos la parte de los desfases que hay por días festivos y aplicáramos precios diarios. Es mejor cierres de mes porque así nos evitamos ese tema o de años bisiestos y demás. Y nos permite también que menor esfuerzo en encontrar esos datos, ¿no? Entonces, pues yo sí recomendaría esos precios de cierre de mes ajustados. ¿Qué quiere decir esto? Si estas empresas pagaron dividendos en alguno de estos meses, estos precios deben de incorporar el pago de dividendos. Esto es importantísimo. Siempre debemos de incorporar esos pagos de dividendos dentro de nuestro análisis de portafolio porque es parte del rendimiento que vamos a recibir como inversionistas. Entonces, bueno, lo primero, lo que sigue, que es lo más importante y es lo que más nos equivocamos al hacer este tipo de ejercicios, es que trabajamos con los precios directamente para sacar nuestras métricas estadísticas. Debemos de trabajar con rendimientos, no con precios. Así que lo primerito que debemos hacer, bueno, otra cosa importante también, yo estoy tomando 5 años de información, es decir, 60 datos de cierre de mes. Es importante que se tome una buena historia de información, una, porque estamos trabajando con métricas estadísticas que requieren que al menos tengamos 30 datos para que sean confiables, y dos, para eliminar cualquier tendencia de mercado en el corto plazo, cualquier coyuntura que haya sucedido en algún momento. Entonces, bueno, lo primero es sacar los rendimientos. Yo aquí los voy a sacar de forma aritmética, es decir, el precio final entre el precio inicial menos 1. Y hago lo propio para Amazon. Esto fue para Apple y esto fue para Amazon. Entonces voy a bajarlos y voy a tener los rendimientos mensuales. 59 datos. Me elimino uno porque son rendimientos. Entonces, ya que tengo los rendimientos positivos, negativos, ahora sí puedo trabajar con todo lo demás. Yo voy a sacar las medias de cada uno con la función de average en inglés o la función de promedio en español. Encuentro que son 2.01 para Apple mensual y 3.16 para Amazon. Voy a hacer lo propio para sacar la desviación estándar, la varianza y la covarianza. Entonces, la desviación estándar sería en inglés ST-DEV. Tengo dos opciones, poblacional o de la muestra. Voy a usar la de la muestra porque no tengo toda la población de información. Estamos trabajando con datos mensuales. Aun y cuando fueran datos diarios, ni siquiera diario tenemos toda la información porque en el intradía se está moviendo. Entonces utilicen la de muestra. Y igual marquen todos los rendimientos. Tenemos 7.67 para Apple y 8.20 para Amazon. Vemos que efectivamente, digo, por aquello de la mayor riesgo, mayor rendimiento o viceversa, Amazon tiene mayor rendimiento esperado, pero también tiene mayor volatilidad. Entonces esto aquí pues está cumpliendo. Vamos a ver la varianza. Entonces de igual forma la varianza de la muestra. Voy a tomar todos los datos. Y la varianza de Amazon. Y finalmente la covarianza, porque como ustedes saben, el portafolio, el riesgo de este portafolio depende de la varianza de los activos que lo componen por sus respectivos pesos y la covarianza entre ellos. Esa parte de la covarianza es la que me va a eliminar parte del riesgo. Entre mejor covarianza tengan, o más bien dicho, entre menor covarianza tengan entre ellos, pues mi portafolio va a estar más diversificado. Entonces, con la función de covarianza igual de la muestra, me piden los dos arreglos de información, primero el de Apple en este caso y después el de Amazon, y cierro el paréntesis y aquí tengo la covarianza. Bueno, ya tengo mis estadísticas base para empezar a trabajar.
de activos individuales. Vamos a ver el portafolio. Yo hice una pequeña tablita aquí donde tengo un peso de portafolio. Yo lo puse para poner de una vez digamos, escenario base, mitad y mitad, 50%, 50%. La suma debe ser el 100% o el 1 en este caso. Necesito los rendimientos de este portafolio. Quiero sacar el rendimiento esperado del portafolio aquí. Es decir, cuánto espero ganar por ese portafolio en base a que se componen 50% de uno y 50% del otro. Para resolver esto, primero pues me voy a traer los pesos los rendimientos de cada uno. El rendimiento de Apple es este y el rendimiento de Amazon es este de acá. Perfecto. Entonces el rendimiento pues es el promedio ponderado. Entonces tendríamos que es el peso por el rendimiento esperado de Apple más el peso de Amazon por el rendimiento esperado de Amazon, y tenemos 2.58 como rendimiento esperado. Claro que está entre ambos, y en este caso exactamente a la mitad porque estamos suponiendo que el portafolio es mitad y mitad. Entonces, bueno, lo que sigue, y digamos un punto importante aquí, es calcular ahora el riesgo, es decir, la desviación estándar de este portafolio. Y a diferencia del rendimiento esperado, el riesgo esperado depende no solamente del promedio ponderado, en este caso de sus varianzas o desviaciones estándar, sino también de la covarianza entre estos activos. Yo aquí traigo esta ecuación que nos dice que el riesgo del portafolio es la raíz cuadrada de lo que está dentro. Esto que está dentro es la varianza del portafolio, sería el peso al cuadrado de un activo por su varianza, más el peso al cuadrado del segundo activo por su varianza, más dos veces el peso del uno más por el peso del otro por la covarianza entre ellos. Entonces vamos a calcularlo aquí de forma directa. SQRT, y me dice primero el peso del portafolio del primer activo, perdón, en este caso Apple, al cuadrado por su desviación estándar, que la teníamos aquí, también al cuadrado, más el peso de Amazon al cuadrado por su desviación al cuadrado, más dos veces el peso de Apple por el peso de Amazon, estos no son al cuadrado, por la covarianza entre ellos. Aquí está. Y cierro paréntesis y me da 6.51%. Ese es el riesgo que espero recibir de volatilidad en un mes por invertir mitad y mitad en estos activos. Ahora bien, a mí lo que me interesa no es encontrar un portafolio compuesto mitad y mitad. Yo lo que quiero es encontrar que este número sea lo más chiquito posible. Quiero hacer mínima la desviación estándar de este portafolio. Para eso vamos a ocupar la herramienta de Solver, que si no la tienen instalada, se van a File, le dan en Opciones, le dan en Add-ins, y luego aquí le dan en Go, y aquí tienen que tener palomeado el Solver. Si no lo tienen, lo palomean, le dan OK y se va a instalar. Si ya lo tienen, bueno, ya después de que se instale en Data, entonces le voy a dar clic en Solver y me dice primero, bueno, ¿cuál es el objetivo? En mi caso es la celda I11, que lo que yo quiero es el mínimo. Aquí está, quiero minimizar esta celda I11. ¿Cuáles son las celdas que voy a modificar? En este caso, las que debo de modificar son los pesos. Quiero ver cuál es la composición de pesos que hace que este riesgo de portafolio sea el mínimo. Entonces, por supuesto, tengo que agregarle constantes, si no Solver pues se va a volver loco. ¿Cuáles son las condiciones que le debo de agregar a Solver? Le voy a dar a agregar. La primera sería que el peso de Apple debe de ser mayor que 0, mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque para evitar que nos dé números negativos. Si nos da números negativos en una solución de este tipo, significa que tenemos ventas en corto, y bueno, para efectos de este ejercicio no vamos a tener ventas en corto. Entonces vamos a agregarle la restricción de Amazon, vamos a agregarle de Apple, perdón. Ahora la de Amazon también debe de ser mayor que 0.
mayor o igual que 0. Y la tercera condición es que la suma de ambos, este valor de aquí, debe de ser exactamente igual que 1. Eso es muy importante porque si no nos va a dar pesos pues mayores a la unidad. Le damos a cancelar y aquí tenemos que los pesos deben ser mayores que 0 y la suma de ambos debe de ser 1. Entonces ya con eso vamos a andar entre ceros y unos para ambos. Y después de esto pues le vamos a dar Sol. Y nos manda esta ventanita que nos dice ya tenemos un resultado que si lo queremos conservar o queremos regresar a los valores originales, le voy a decir que lo quiero conservar. Y me da 6.49%. Ese es el riesgo menor que tengo de portafolio. Y de hecho el portafolio de mitad y mitad no estaba muy alejado. Miren, es 55% Apple, 45% Amazon. Ese es el portafolio que me da la menor varianza en este caso, o la menor desviación estándar. Vamos a comprobarlo, vamos a hacer una gráfica de la frontera eficiente para ver si esto es cierto. Yo aquí hice una tablita para tener 101 portafolios. Voy a ir variando desde 0% Apple, 100% Amazon. Es decir, le voy a poner aquí 0% y le voy a poner que Amazon va a ser igual al 1, o sea, 100% menos lo que tenga de Apple, 100% de Amazon. Entonces, y le voy a poner que el peso de Apple vaya creciendo en un 1%, más 1%, para que este vaya bajando. Entonces este lo voy a poner en el mismo formato para que se vea igual y ya está. Vamos a arrastrar esto para tener portafolios que van desde la totalidad de un activo hasta la totalidad del otro activo y ver cómo se va moviendo el riesgo y el rendimiento. Entonces vamos a calcular el riesgo para cada pareja de pesos de portafolio. Entonces en este caso sería SQRT, abro paréntesis, es el peso, en este caso son este peso elevado al cuadrado por su desviación estándar elevada la voy a fijar con F4 elevado al cuadrado más el peso del segundo elevado al cuadrado por la desviación del segundo fijada también para que no se nos mueva elevado al cuadrado más 2 veces el peso de uno por el peso del otro por la covarianza de ambos. También la voy a fijar para que no se mueva y ya le doy enter. Entonces efectivamente vemos que cuando tengo 100% Amazon, pues el riesgo de Amazon pues es el total, el 8.20 que tenemos acá. Vamos a arrastrar esto hacia abajo y vamos a ver que al final debo de tener el riesgo de 100% Apple 7.67 que está aquí, efectivamente. Y aquí vemos cómo va bajando, baja y después comienza a subir nuevamente. Entonces ahí es donde tenemos esa parte del riesgo. Vamos a calcular los rendimientos esperados, que serían peso por el rendimiento esperado. Voy a usar este de aquí de arriba, F4, lo voy a fijar ese rendimiento, más el peso del segundo por el rendimiento del otro. Lo arrastramos y vemos cómo va subiendo, va bajando y baja hasta tener el de Apple. Bien, entonces lo que sigue pues sería nada más graficar esto, a ver si efectivamente tenemos esa frontera eficiente. Selecciono ambos datos, le doy en insertar una gráfica de este tipo y bueno, pues aquí está. Efectivamente veo que tengo esta grafiquita. Voy a ponerle que el menor sea el 0.5 para que sea más clarito. Y aquí veo que efectivamente el portafolio, este es el riesgo y este es el rendimiento. Entonces el portafolio que me da menor riesgo debe estar por aquí en 6.5, 6.49 de hecho, según esto. Y el rendimiento debe ser 2.50 y algo, en este caso 2.52 para esta composición de 55-45. Entonces bueno, así es como trabajaríamos y encontraríamos un portafolio de mínima varianza de dos activos.
Y bueno, claro, tener en cuenta que aquí en esta curva la frontera eficiente sería a partir del de mínima varianza en adelante hacia arriba, es decir, todos los portafolios que están de aquí para abajo son ineficientes porque hay una pareja de portafolios que por el mismo rendimiento me dan, por el mismo riesgo me da mucho más rendimiento. Entonces, ya en base al perfil del inversionista, se tomaría el de mínima varianza o iríamos subiendo en la frontera eficiente de acuerdo a la tolerancia al riesgo que se tenga. Bueno, espero que esta cápsula les sea de mucha utilidad. Un gran saludo.